Bien, retornamos realidad en contexto. Polvoreal Televisión, Voz Dominicana. Bueno, Abinader creó una comisión para inventariar los terrenos del Estado. Yo decía eso en el segmento pasado. Y aquí yo debo establecer lo siguiente. Usted sabe que hay una gran cantidad de políticos en este país que en el pasado se adueñaron de todas las tierras del Estado y le sacaron título. Y son terratenientes que nunca tuvieron ni siquiera un metro de tierra. Y hoy tienen las mejores tierras del país. Esas tierras o que eran de Trujillo, del dictador Rafael Leónidas Trujillo, o que eran tierras comuneras desde siempre, desde los tiempos de la colonización. Digo esto para ilustrar la siguiente reflexión. Resulta que mientras esos terratenientes se adueñaron de todas las propiedades buenas del país, todos los inmuebles buenos del país, y luego lo titularon a su nombre, hay muchos pobres que no tenían ni siquiera donde construir un cuarto para alojar a sus hijos, una casita, ni siquiera una casita de cartón, como decían los guaraguaos de Venezuela en una canción por ahí. Ni siquiera eso. Y consiguieron en los terrenos del Estado 100 metros, 50 metros, 200 metros de tierra, y ahí hicieron su casa. Y ahí viven con su familia. Entonces, hay muchos desalojos que yo lo estoy viendo de manera arbitraria. Digo que son arbitrarios porque si queremos empezar a desalojar a todos los que están ocupando tierra de manera ilegal, vamos a empezar por los que tienen cientos de tareas, por los que tienen miles de tareas, miles de metros de tierra del Estado. Y ahí nadie se mete con esa gente, nadie se mete con ellos. Imagínense que de las tierras del CEA quedaron en manos de poderosos las mejores de esos campos cañeros. Y hoy, esa comisión de levantamiento de esas tierras pudiera trabajar en esa dirección. Y no desalojando a los pobres, a los infelices, que por no tener dónde vivir, y porque en la mayoría de los casos son trabajadores informales, en otros casos son empleados asalariados con un sueldo de miseria, fueron y se metieron en cualquier terreno del Estado, construyeron algo, desalojarlo ahora. Esto es lo que yo estoy diciendo, esto es lo que digo, y hasta ya quiero ilustrar el comentario, porque me sorprende gran cantidad de desalojos que hacen todos los días en este país, donde los que veo que desalojan son pobrecitos, son desarropados. ¿Saben qué desarropados? Que no tienen con qué arroparse, porque por la pobreza no puede comprar una sábana para arroparse. Son esos los que están desalojando en el país. Y el Estado tiene un rol social frente a la población, un rol social frente a aquellos que no tienen nada. El Estado surge para proveerle a la población servicios de calidad y a buenos precios. Y que lo que hay en el Estado, poderlo repartir de manera equitativa a los habitantes del país. Pero no se está haciendo nada, señores. Mejor están acabando
por los pobres, porque meterlo a un proceso de desalojo en circunstancias como esta debe llamar la atención de las autoridades. Debe llamar la atención de las autoridades, porque no es fácil. Usted no teniendo para dónde irse, vayan y le tiren encima la casita que hizo. En terrenos que, aunque no son suyos, no son de quien lo ocupe propiamente dicho, pero son del Estado. Y el Estado somos todos. El Estado somos todos los ciudadanos. Y no se concibe que lleven a un pobre al paredón porque construyó una casita para vivir con sus hijos en tierra del Estado. Esa es la práctica que se está aplicando ahora. Esa es la práctica. Y si continúa así, ya usted sabe lo que va a pasar. Que mucha gente va para la calle. Y va para la calle en situaciones deplorables, en situaciones críticas. Porque el que vive en esas condiciones, que construye una casita donde quiera, no es que allí vive como un millonario, allí sigue viviendo como un pobre igual, pero con otras condiciones, porque ya tiene una casita, ya no tiene que pagarla. Pero ahora el plan es desalojar. Ya usted sabe. O sea, cuando usted vea un desalojo por ahí, si vive en tierra invadida, es un mensaje a usted para que se vaya preparando. Eso es así. Y si nos vamos a las grandes ciudades del país, habrá que desalojar la mitad de los habitantes. Todos los terrenos de las grandes ciudades están registrados a nombre de particulares, no de quien lo ocupa. Tienen derecho registrado. Sin embargo, hay que preservar como un derecho fundamental el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que debemos todos cuidar, proteger y preservar. Eso es lo que yo creo que se debe hacer. Es así. El director de Sedimat recibió rectificación del Bronx, y esto es en neumonía, una certificación que recibió ese hospital por la eficiencia en el servicio. Es así. El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia dice que el gobierno está violando la Constitución al cerrar por decreto instalaciones cerradas por ley. Ahí está. Está violando la Constitución, pero los gobiernos pueden actuar por decreto también. Ahora, no pueden violar normas fundamentales establecidas en nuestra Constitución y establecidas en los decretos y reglamentos. Eso jamás pudiera suceder. Jamás. Pero así es la vida. Entonces, señores, hay que decir también que los Juegos Olímpicos de Tokio están amenazados por la pandemia del COVID-19. Y se cree que en caso de que se llegaran a cancelar, muchos países de América Latina entonces van a perder suma de dinero importante que ya ellos se han preparado en su presupuesto y ya han dado su contribución para participar en estos Juegos, los Juegos Olímpicos.
Así es. La Organización Mundial del Trabajo y Google se salían para liderar la recuperación mundial del turismo de la Organización Mundial de, pues la OMT, Organización Mundial del Trabajo, igual que la OIT. La OIT es la Organización Internacional. Mario Vargas Llosa, último de los mohicanos del BON. Vargas Llosa. Vargas Llosa, que escribió el libro titulado La fiesta del chivo en este país. Digo, lo publicó aquí. Él lo escribió en su país natal, en Perú. Vargas Llosa es un escritor peruano. Y ese libro titulado La fiesta del chivo narra los años de la dictadura de Trujillo, narrado, contado por Vargas Llosa, que fue publicado aquí. El periodista Ulises Muñoz habla sobre su rapto tras su liberación. Este periodista fue secuestrado en Baní. Lo secuestraron. El secuestro es una modalidad que se ha puesto en práctica aquí. Puesto en práctica. Y hay que seguir fortaleciendo las legislaciones. Ahí tenemos el Código Penal todavía no ha sido convertido en ley. Y sigue la discusión por las 3 causales, y usted sabe todo lo que generó este campamento de las 3 causales que se instaló frente al Palacio de Justicia, uno, y otro frente al Congreso Nacional. Y ya usted sabe, no hay ni que contarle cómo esa gente que han estado, esos activistas sociales que han estado acompañando los reclamantes de las 3 causales, usted sabe todo lo que han pasado, hasta bizcocho intoxicado le han dado. Hasta eso, para que usted pueda entender la trascendencia de todo esto. Abinader dice que quien cometa actos de corrupción es patológico o un suicida, dice Abinader. Estas expresiones de Luis, que siempre lo dice, nosotros creemos, independientemente que los gobiernos hayan funcionarios corruptos, seguimos creyendo que el presidente de la República es un hombre que quiere sentar un precedente en República Dominicana. Sentar un precedente significa que por lo menos una vez en la historia tendremos un presidente que se preocupa porque se haga justicia y porque se corrija la impunidad y la corrupción. Es así. El expresidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, llamó a la CISARRIL a echar para atrás la resolución que impide accesar a más de un PCR por año. Eso, ¿verdad? Y es así. Entonces, señores, ¿qué dice Zenén Cava? Quien fuera expresidente del Colegio Médico Dominicano. Dice, llamando a la atención este martes al gobierno a intervenir para que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL, eche atrás la resolución 037, por la cual se le impide a las personas accesar a más de una prueba PCR al año, ya una. Y quien se quiera hacer más de una tendrá que pagarla, dicen los médicos. Hay que echar para atrás la resolución 037 de la CISARRIL y el gobierno, como rector del sistema de salud, tendría que revisar esta situación.
Vamos a la pausa y regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto. Regresamos en breve.